31 de octubre de 1760. Ocurrió un suceso inédito en los bosques de Togores, un bosque en la parte norte de Sabadell. Una familia humilde andaba por los caminos de este bosque hacia la Torre de Calonge para visitar a unos familiares. Esta familia no volvió nunca jamás a casa. No se supo nada más de ellos. Se dice que su desaparición fue a causa de un aquelarre formado por brujas del municipio de Tarrasa. Se reunían habitualmente al ocaso, cuando anunciaban los sautillos del comienzo de los sacrificios. Desde entonces, varias desapariciones se fueron produciendo coincidiendo con esta fecha. La última desaparición registrada fue el sábado 31 de octubre de 1980. Ese fue el día de un fin de semana como otro cualquiera. Una familia normal y corriente como cualquier otra. Pasaban un magnífico día en el bosque en el que pretendían enseñar a su hijo adolescente la experiencia de dormir en una tienda de campaña bajo un cielo estrellado. Una familia desaparecida en extrañas circunstancias. Se creyó en principio que el padre fue quien acabó con la vida de su esposa y de su hijo adolescente, pero según el testimonio de Marcos, un chico que volvía a casa después de un día de trabajo quedó estupefacto y sin habla al presenciar semejante aberración. Marcos vivía en Las Clotas, una pequeña barriada cercana de Campuchaner, pero para cortar camino volvía a casa por un camino de tierra que venía desde la masía de Can Moragues, pasando por la ermita de la Mare de Déu de Togores, una pequeña ermita de roca adosada a una gran casa, con un alto muro recubierto de densa vegetación, y un poco más al oeste un gran porticón, con unos portones de madera oscura. La entrada de la casa estaba situada en la misma curva de un amplio camino de tierra, pasando unos pilares con un cercado de troncos que se ensamblaba con la valla de vegetación. Le llamó su curiosidad una serie de luces y cánticos que procedían del interior del bosque, más allá del claro de los árboles. Al principio creía que se trataba de algunos excursionistas, ya que no sería la primera vez que los viajeros iban a dormir en las proximidades de la ermita para ver la lluvia de estrellas que se podían apreciar en ciertas épocas del año. Pero esta vez se podrían intuir las sombras de la noche y en lo más profundo del bosque una tienda de campaña. 45 metros al interior del bosque, dirección oeste, apenas se alcanzaba a ver un grupo de personas bailando y riendo. Marcos se armó de valor y se dirigió con gran sigilo hacia la procedencia de aquellas luces. Un grupo de mujeres bailando alrededor de una persona que se retorcía y gritaba de dolor mientras que una de estas personas se posaba encima de él. Parecía como si le escribiera o marcara con algún objeto punzante en el torso. Aquel hombre se encontraba atado en el suelo de pies y manos en el centro de un dibujo pagano, marcado en el suelo con piedras. Hacia un lado se podía ver un joven muchacho al que se le podía oír claramente cómo lloraba, aterrorizado. Estaba de rodillas y atado en un árbol con algún tipo de tela o bolsa tipo saco puesto en la cabeza. Marcos se dio cuenta que estaba presenciando el sacrificio de un aquelarre de brujas que practicaban algún tipo de ritual satánico. Marcos quedó estupefacto a ver que al chico le faltaba un brazo que le habían cortado de la altura del codo y con el cual atizaban en la cara a aquel hombre que se hallaba atado en el suelo. Hacia el otro lado parecía haber una mujer con un pantalón negro y una camiseta. Se encontraba colgada de una rama de un árbol, atada de una pierna y cabeza abajo. No lograba apreciar el estado de aquella mujer, no se movía, no gesticulaba, parecía estar en trance, o quizás podría estar muerta. Marcos estaba atónito, no daba crédito a lo que estaba presenciando cuando de repente, de entre la espesura del bosque salió una bestia que parecía ser mitad humana y mitad animal. Tenía una gran cornamenta y las rodillas le doblaba hacia atrás, como las patas traseras de una gran cabra. Las 6 mujeres que allí se encontraban desataron las muñecas de aquel hombre y cortaron el otro extremo de la cuerda que ataban a sus piernas. Posteriormente se entregaron a aquella bestia que había aparecido entre los árboles. La bestia agarró las cuerdas y se lo llevó arrastrando por el bosque hasta llegar a un pequeño camino que se introducía entre la maleza. 4 de aquellas 6 brujas seguían a la bestia, mientras que las otras 2 se quedaron regocijándose con el chico que parecía haberse desmayado. Marcos decidió seguir los pasos de las 4 brujas que seguían a la bestia, como si de tanto en tanto lanzaran una especie de esferas luminosas que impactaban contra los árboles provocando un gran fogonazo. Al apagarse, parecía quedar una especie de marcas que se desvanecían en la oscuridad de la noche. Marcos, sobrecogido de lo que estaba viendo, se quedó inmovilizado viendo cómo aquellas mujeres
y aquel ser extraño desaparecían por la espesura del bosque. No daba crédito de lo que estaba sucediendo. Por una parte quería volver a casa para contárselo a sus padres, pero por otro lado, ¿qué sería de aquel hombre? ¿A dónde se lo llevaban? Quizás si lo soltara en algún momento podría ayudarle a escapar. Marcos empezó a avanzar lentamente para no ser descubierto, pero aquel ser repugnante y sus secuaces habían desaparecido y ya no podía verlos. Casi no podía ver ni el camino por donde habían pasado. Ya no estaba seguro si habían pasado por allí o habían cambiado de dirección. No podía ver si estaba saliendo del camino o es que el camino cada vez se hacía más estrecho. Se apresuraba para ir más rápido, pero las ramas le golpeaban el cuerpo y le azotaban en la cara. No podía alcanzarlos. Marcos hizo el amago de coger su linterna, pero tenía miedo de sacarla no fuese a ser que los destellos de luz delataran su presencia. Pero después de unos instantes se dio cuenta de que él tampoco podía ver aquellos reflejos que dejaban las esferas en los árboles. Pensó que si él no podía ver aquellas luces, ellos tampoco podrían verle a él. Finalmente Marcos sacó su linterna y enfocó a su alrededor para reubicarse. Seguidamente enfocó hacia adelante para no salirse del camino. A lo lejos pudo ver cómo, de la nada, entre la oscuridad de la noche aparecían unas marcas reflectantes entre los troncos de los árboles. Era como la huella de aquellos relámpagos de luz que lanzaban las brujas. De esta manera pudo ver el camino por donde habían pasado. Marcos se apresuró todo lo que pudo siguiendo estas marcas para intentar alcanzarlos, pero con sumo cuidado de no ser descubierto. Al cabo de un rato de avanzar por aquel pequeño camino logró alcanzarlos. Por fin pudo ver que el pequeño grupo estaba en una pequeña zona arbolada, justo al cruzar el camino principal que conducía hacia la ermita de la Mare de Déu de Togores. No podía ver bien lo que estaba haciendo, pero sí podía intuir cómo colgaban algo en los varios troncos de aquellos árboles. Aquel macho cabrío comenzó a andar de una forma muy extraña, como tambaleándose, en círculos delante de aquellas brujas. Entretanto, ellas se fueron colocando cada una, en uno de los 4 árboles que habían señalizado. Algo extraño estaba a punto de suceder. Ahora es como si ellas estuvieran poseídas por aquella bestia y de alguna manera se sometieran a algún tipo de sacrilegio. De repente, comenzó a soplar un poco de viento que se iba intensificando por momentos. Una de aquellas brujas comenzó a hablar. Pero por más que Marcos se esforzara por entender lo que decía, no lograba comprender nada de lo que estaba diciendo. Parecía como si de un ritual se tratase. De repente de aquellas brujas comenzó a gritar unas palabras en un dialecto que no conocía, y desapareció en la nada, como por obra de magia. Unos minutos más tarde, justo enfrente de aquellas brujas, volvió a pronunciar con otras palabras de aquel dialecto tan extraño, y de repente empezó a desvanecerse, como si se la tragara la tierra. Fue increíble, no podía dar crédito a lo que estaba viviendo. Marcos cambió de posición y se fue algo más a la derecha para poder ver otras 2 brujas. Estaba seguro de que algo les tenía que suceder a aquellas 2 brujas que posaban bajo aquellos 2 árboles. Y efectivamente, una de ellas comenzó a hablar y a decir algo que no podía entender. De repente empezó a vomitar, pero era insólito lo que estaba viendo. Solo evacuaba agua. Su cuerpo se encogía cada vez más hasta que se descompuso y desapareció. Solo quedó un gran charco de agua como si se hubiera derretido un muñeco de hielo. La 4ª y última bruja parecía estar ajena a lo que estaba sucediendo y comenzó a caminar alrededor del árbol mientras se despojaba de sus ropas. Un vestido blanco y sucio, empapado de sudor o agua, no sabría qué decir. Era como si tuviera muchísima calor. Cuando de repente comenzó a convulsionar. Parecía que quisiera huir de allí, pero algo invisible la retuviese. Aquella bestia le agarró de la nuca y parecía como si le susurrara algo que no podía oír, cada vez más fuerte a la vez que caminaba a su alrededor con unos andares extraños. La bruja proporcionó un fuerte grito de angustia. De la impresión, Marco quiso recular, pero sin darse cuenta tropezó con un tronco caído y se fue al suelo. Esto hizo que aquella bestia dirigiera la mirada hacia su posición. Marcos, petrificado por el pánico que estaba sufriendo, hizo que quedara totalmente inmóvil y camuflado en la vegetación. Aquel extraño ser hizo un movimiento con el brazo como si fuese a arrojar una piedra, pero lo que lanzó fue una especie de esfera luminosa contra la última bruja que quedaba. Esta desapareció entre un haz de fuego. Lo extraño fue que aquellas llamaradas no desprendían calor, ni siquiera los árboles de al lado sufrieron quemaduras. La bestia seguidamente cogió las cuerdas que sujetaban los tobillos de aquel hombre y se lo llevó arrastrando hacia dentro del bosque, y a unos 50 metros aproximadamente
lo dejó caer en algún sitio donde desapareció. Marcos salió corriendo por el camino amplio de la ermita, sin parar hasta llegar a su casa. Una vez llegó a la tranquilidad de su hogar, intentó contarle a sus padres todo lo que había presenciado, pero tan fuerte fue el shock que sufría que le era imposible articular palabra alguna. Sus padres intentaban tranquilizarle, pero era inútil. Marcos le dibujó a su padre un pequeño mapa con la ubicación de donde estaban las tiendas y las brujas para que su padre supiera llegar. El padre del chico cogió la linterna y se fue en busca de aquella familia. Llegó hasta el lugar donde Marcos le había dibujado en el mapa. Fue fácil reconocer el lugar, gracias a la tienda de campaña que allí se encontraba todavía. Pero de la madre y del joven muchacho ya no quedaba rastro alguno. El padre de Marcos volvió a su casa preocupado por la vivencia que había experimentado su hijo. Solo quería llegar a casa para poder abrazarlo y tranquilizarle. Tú serás el siguiente. Durante muchos años Marcos no pudo volver a hablar a causa de aquel trauma. Estuvo muchos años consternado sobre lo que vivió aquel sábado 31 de octubre de 1980 y no pudo volver a acercarse al lugar donde aquella bestia soltó a aquel hombre. Con el tiempo, Marcos preparó una especie de flecha con una tablilla en la que marcó unas indicaciones. Esta flecha había que ubicarla justamente en el lugar donde se cruzaría una línea imaginaria que uniría los 4 árboles marcados, con símbolos donde desaparecieron las 4 brujas. De esta manera te indicaría el lugar aproximado donde vio soltar la bestia a aquel pobre hombre. Nunca más se supo de aquella familia ni de las 6 brujas que rondaban por los bosques de Togores. La única evidencia de lo sucedido es la existencia de este relato, con el mapa que le dibujó a su padre, además de la flecha que dejó escondida en un árbol seco a unos 15 metros al este del árbol donde una de las brujas salió ardiendo. En vuestras manos dejo toda esta información por si alguien se atreviese a buscar indicios de lo que ocurrió aquel sábado 31 de octubre de 1980. Comienza el desafío.